Querría preguntar qué significa que van a ir a la justicia. Si van a ir a la justicia reclamando específicamente. Vamos a impugnar la resolución del administrador por una cuestión de que va en contra, digamos, de lo que es el consorcio hidráulico. Si querés, te lo explica Martín un poco más técnicamente. Sí, el acto administrativo que emitió el actual administrador interino de Corfo se puede impugnar en el juzgado contencioso administrativo y bueno, finalmente va a tener que decidir la justicia, esto que venimos afirmando hace más de 2 años, con respecto a lo que muy bien explicaba Tomás del origen de los fondos y hasta dónde Corfo se puede meter en las decisiones del regante. Eso sería por un lado. Después también hemos ido a la justicia por otros temas, pero básicamente en lo que respecta a la impugnación es eso. La segunda parte que quería preguntar es, si independientemente de todo lo que han dicho y la justicia y demás, ¿ustedes tienen pensado tener algún otro tipo de actitud? No quiero decir violenta, pero sino algún otro tipo de actitud, volver a hacer alguna manifestación que no implique ningún tipo de agravio y demás. Me parece que expresar lo que nos pasa y hacerlo público No digo corte de ruta. ya es una manifestación, digamos, de la intención que tiene el consorcio hidráulico. La intención nuestra nunca fue generar conflicto ni en la zona, ni molestar a nadie, pero sí vamos a pelear, digamos, hasta las últimas consecuencias para que la zona se pueda desarrollar libremente. Después estará en el regante, también en las asociaciones, cuáles van a ser los pasos a seguir. Nosotros no somos los dueños de la verdad, simplemente somos representantes de los regantes. Y vamos a trabajar, digamos, para poder llevar a cabo lo que el regante necesita en la zona y desarrollarla. Ustedes saben que la actitud siempre del administrador fue dividirlos. ¿Cómo están ustedes en el seno interno de los regantes? Que tienen distintas entidades que realmente los representan, más allá de algunos otros que no estén. ¿Cómo están en la unión, en el cuerpo de... Nosotros nos sentimos muy respaldados por las entidades, por el resto de las entidades, tanto por APROVI como por las entidades, por la ganadera de Villalonga. Siempre sentimos acompañamiento, de hecho nos reunimos muchas veces con distintos representantes. De hecho, algunos de los directores del consorcio hidráulico participan en las otras asociaciones. Me parece que en este caso es bastante unánime el pensamiento del productor regante de cómo deberíamos trabajar. Es un poco lo que expresé en el comunicado. El día que hoy hay más gente enojada porque no realizamos un reclamo más contundente de algunos regantes que haya desunión. O sea, hay mucha unión, hay gente que está descontenta por el hecho de que no llevamos adelante o no enarbolamos una bandera de un reclamo más fuerte después del corte de ruta que llegamos. ¿Ustedes le creyeron cuando la asamblea dijo vengo con la idea de que la relación cambie? ¿Ustedes le creyeron realmente para creerle a él que siempre ha tenido una actitud? Yo pensé que era otra persona, ¿no? Nosotros debemos, me parece que el rol nuestro es trabajar, digamos, de manera positiva. La pregunta si le creyeron o no le creyeron es bastante subjetiva. Quizá la pregunta debería ser, ¿ustedes le tienen que creer o no le tienen que creer? Y sí, nosotros, si el administrador de Corfo nos dice, vengo a trabajar con ustedes, nosotros tenemos que estar totalmente predispuestos. Después, siempre, habitualmente, desde que asumió, sale con otra cosa. Pero digamos, las ganas de trabajar y la voluntad nuestra siempre fue positiva. Sí. Con respecto a lo que acaban de exponer como consorcio y representación de todos los productores, esto seguramente ha sido consensuado, o al menos, como expresaba, que tenés el apoyo, sienten el apoyo de todas tanto los productores como de las asociaciones. ¿Cómo
piensan seguir con respecto a lo que es la comunicación con Corfo o con el administrador interino? ¿Existe la posibilidad o directamente ustedes tienen alguna decisión tomada de no seguir adelante en conversaciones? Nosotros vamos a seguir en conversaciones siempre y cuando se respeten los puntos que aclaramos, digamos, que nosotros somos un organismo público pero de carácter privado, que los fondos son nuestros, que Corfo no puede meterse en las decisiones que nosotros tomamos, salvo en las cuestiones de legalidad. Siempre y cuando trabajemos en el marco de esos conceptos, por supuesto que vamos a hablar con Corfo, pero ya si Corfo viene y nos plantea que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen y que tenemos que usar nuestros fondos para lo que ellos plantean, o sea, si ellos vienen con la idea de que nosotros somos una cooperadora, lo que decía hoy le comunicamos, estamos hablando de idiomas diferentes, ¿no es cierto? Nosotros somos una cosa y Corfo piensa que somos otra. Por eso es que no nos queda otra que ir a la justicia. Por eso es que es un poco la última opción. Nosotros no pretendíamos ir a impugnar una resolución del administrador. Nunca pensamos en hacerlo. Pero estamos hablando en dos idiomas diferentes. Entonces vamos a esperar que la justicia determine y en función de eso veremos. O sea que la contestación es que no va a haber comunicación, por lo que acabas de decir, porque o sea, está ya en la resolución tomada por Corfo, cuál es su postura, y ustedes con lo que acaban de hacer la exposición esta y la denuncia, no va a haber ningún tipo de diálogo hasta que haya alguna novedad con respecto a lo que están llevando a cabo. Es que el diálogo tiene que ser técnico con Corfo, y eso es lo que hay que sentarse a trabajar. En un diálogo técnico, esto que lo arregle la justicia y que diga a ver quiénes son los que manejan la plata, de quién es la plata y quiénes toman las decisiones y las tomaron bien. Lo que pasa es que si cada vez que nos sentamos nos dicen blanco y al otro día hacen negro, es muy difícil avanzar. Pero siempre estuvimos dispuestos a sentarnos técnicamente para avanzar en la zona. Y más hoy, que cada vez el desafío es mayor. Seguimos en crisis hídrica, seguimos con conflictos, seguimos con una situación económica cada vez más apremiante en la zona. La verdad que es para sentarse todos los días. Pero tenemos que sentarnos con alguien que podamos hablar y que podamos tener un interlocutor válido. Que no es el administrador. Ahora quisiera decir algo. Cada vez que nos reunimos hay miles de temas técnicos para hablar de cosas, obras que hay que hacer, manejos del agua, de lo que sea. Tenemos la paciencia de ir hasta intentar trabajar y solamente terminamos escuchando a alguien que habla de leyes y estatutos y cosas que no entendemos nada, y lo cual es imposible hablar de lo técnico y lo inmediato y lo imprescindible que hay que hacer. Es imposible. Directamente vamos a escuchar no sé, algo que no entendemos nada, que son cosas de abogados. Entonces es imposible hablar de algo, una zona que es tan compleja con todo el sistema de riego que tiene. Estamos hablando de 1.200 kilómetros de canales secundarios, cantidad de regantes, algo complejo que requiere mucho trabajo, pero mucho trabajo técnico. Y perder horas hablando de cosas con una persona que no distingue un canal de un desagüe. Hablemos de gente que nos termina hablando de cosas de leyes. Entonces nosotros tenemos que ir con un abogado a hablar, sí, vamos a hablar de cosas técnicas. Entonces es imposible avanzar. Siempre las reuniones terminan en eso. Entonces, nosotros podemos seguir teniendo la voluntad, volver a ir, ya sabemos que en reiteradas oportunidades nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces no se puede avanzar. O sea que el consorcio considera que habría que incorporar o haberse incorporado en su momento más ingenieros y menos abogados. Por supuesto. Sin duda. Sin duda. Pero vos fijate el fracaso de la gestión de Corfo, que salió publicado la semana pasada, que el intendente Villarino de Vilagua pide un crédito a Nación de fondo para generar un fondo rotatorio para hipermerización de canales y se lo dan al municipio estando Corfo acá. O sea, el mismo Corfo le falla a la provincia y a la Nación que no es capaz de conseguir un fondo que lo estamos pidiendo hace más de 10 años y sin embargo ese fondo va a venir a través del municipio, lo cual yo lo felicito a Vilagua, pero tenemos el organismo principal de la zona que no puede acceder a eso. O sea, el nivel de fracaso y de la situación de la zona es más que evidente, es una locura. Más desconocimiento de él. Eso lo demuestra como está desconocido. ¿Ustedes piensan seguir con los trabajos de impermeabilización? En la medida que se pueda, sí. Y queremos fomentarlo para que los privados empiecen a de a poco y generar
un círculo virtuoso de cada vez hacer más, pero Sí, de hecho, esto va a ayudar, este fondo actual, que aunque parezca poquitito, pero va a ayudar, porque hay gente que no puede de hecho se están llevando a cabo proyectos en distintos canales secundarios y terciarios de impermeabilización. En esta temporada, digo, desde Consorcio Hidráulico se organizan y se plantean, digamos, los proyectos de reestructuración y de impermeabilización de diferentes canales, y es obviamente el consorcio de cada canal quien decide si hace la inversión o no, pero detrás de eso está el Consorcio Hidráulico facilitando el acceso al conocimiento, a la parte técnica, a la realización de la obra, etcétera. Me gustaría preguntarle a Lucho, que estuvo en las primeras batallas, por decir de alguna manera, de este conflicto, ¿qué pensamiento tiene él? ¿Qué reflexión tiene él respecto de qué momento se está de este conflicto? Realmente es un conflicto que parece no terminar. Es que no termina nunca, y hoy estamos peor que cuando arrancamos. Estamos peor que cuando arrancamos. Yo creo que le tenemos que agradecer a Vergara, al administrador, la unión que generó en los regantes. Eso es lo único que vemos, o por lo menos yo veo positivo. La gente que nos llama, la gente que se arrima, hoy la comunidad boliviana está en contacto con nosotros, preocupado por la falta de agua, muchos se tuvieron que ir a otra zona. Hoy encima la situación económica y precio no los acompaña, entonces tienen una preocupación que no se quieren ir todos de la zona. Yo creo que generó un intercambio entre los regantes y una asociación de juntarnos, de estar todos alerta, que fue muy positiva. Ya te digo, hay gente que está reclamando que nosotros tendríamos que haber tomado en su momento medidas más drásticas, lo cual siempre tratamos de no llegar a un punto de no retorno, y convencidos de que las situaciones se arreglaban en una mesa dialogando, cosa que no pudimos hacer nunca. El consorcio, si hay algo que puso, y a este directorio que yo no formo parte, agradecerle, que siempre pusieron la otra mejilla. O sea, después de sentarse a tocar temas que entre todos se ponían de acuerdo en un blanco, al otro día salían con un negro, y ellos volvían a ir, volvían a sentarse, entonces les cambiaron todas las reglas en todo momento, y siempre pusieron la otra mejilla sentándose a buscar una solución. Pero las soluciones siguen sin aparecer. O sea, la situación de la zona es cada vez más apremiante. Debemos de estar regando realmente un 40% de la superficie que se regaba antes, con una salinidad que va a dejar afuera más de 4 campos, y con unos costos que todos sabemos en qué situación está el país hoy, con unos costos que están haciendo inviable determinados tipos de producción. Entonces, tenemos un combo muy complicado para la zona, extremadamente complicado. O sea, entre la falta de agua, la salinidad del agua y los costos que tenemos, cualquiera de esas 3 variantes dejan productores afuera. Entonces creo que la situación es mucho más grave inclusive de lo que a veces uno puede ver estando acá adentro, porque uno se levanta a la mañana con la necesidad de hacer algo y de trabajar, pero si uno pudiera abstraerse de la zona y ver la gravedad de la situación, es mucho más grave de lo que nosotros vemos acá adentro. Y además con la falta de respuesta, primero del administrador y después de parte de la provincia. Hace 15 días pasó el ministro a inaugurar en Cardenal Calero un pequeño frigorífico, y siguen sin llamar al productor de la zona, que no nos olvidemos que la zona de riego más grande del país, dentro de la provincia más importante del país. Entonces, la verdad, es raro cómo se maneja. Ahora quisiera agregar algo. Sí. La zona necesita un tremendo cambio de modernizar todo el sistema de riego, no solo impermeabilizar, sino también automatizar, poner caudalímetros, necesita modernizarla. Pero aunque hagamos eso, también están el representante de COIRCO y de AIC, que si no defiende nuestros cupos de agua, aguas arriba, la provincia de Río Negro utiliza agua del río Colorado, y tenemos un cupo que nos corresponde del río Negro, que tampoco nadie lo está peleando, y también es necesario trabajar en eso. El dique Paso del Sina es importante, pero lo otro también es importante, porque si Aguas Arriba, La Pampa y Río Negro siguen desarrollando zonas de riego y no hay un representante de acá que defienda el mínimo de agua que nos corresponde, eso también tiene que ir a la par. Y hoy no está eso. Hoy no tenemos nadie que nos defienda en esa parte. Tiene, pero no están trabajando. Claro, no están trabajando. Claro, y el desafío de modernizar la zona es impresionante.
Así como alguna vez se comenzó a sistematizar, o primero se desarrolló la zona, después se sistematizaron campos, la inversión fue inmensa. Hoy es otra vez otro esfuerzo que es modernizarla, y se puede hacer porque el productor hoy está muchísimo mejor que hace 40 años atrás, con experiencia, con conocimiento, sabe mucho. Tal vez hay un poco de desánimo, hay que volver a tomar un poco el ánimo, que también tiene que ver con las tremendas cargas impositivas, con todo, pero digamos, acá la gente tiene muchas ganas de trabajar y hacer y seguir y cuidar. Es un lugar donde hay una cultura del riego, y donde hay una cultura del trabajo muy grande, que sería una lástima que se pierda. La gente que se va afuera en otros pueblos de la provincia de Río Negro, los intendentes están contentos porque como ocupan mano de obra, que acá la estamos perdiendo. Y ya en los pueblos estos se empiezan a notar en los comercios la baja de trabajo que hay en todo tipo de tareas, ya se empieza a notar mucho. Talleres, metalúrgicas, aunque las metalúrgicas venden afuera, porque lo mismo le venden a los que van a producir en Río Negro, pero en los comercios se nota en la mano de obra, gente que se queda sin trabajo o que trabaja pocos meses al año. Entonces, hay mucho en riesgo, mucho en riesgo. Una lástima porque es un esfuerzo de 40, 50 años y que ahora está en riesgo. Nosotros queremos revertirlo, queremos trabajar en eso y generar el entusiasmo en los productores que hoy está un poco trabado. Hemos perdido 2 años extremadamente importantes, todo por estos temas. En realidad hemos perdido 30 años y ahora en estos últimos 2 años agravadísimos, ¿no? Sin posibilidad de que haya un cambio a corto plazo. Pero se va a seguir trabajando. En los contactos que ha tenido con los políticos, porque este es un año político, más allá que todos, pues la mayoría aprovechan cosas que a lo mejor después no van a concretar. En los contactos que ha tenido con distintos sectores, de distintos partidos, ¿qué es lo que ellos le dicen? ¿De qué hablan? ¿Qué respuesta dan? Si dan algún tipo de respuesta. Yo diría que creemos que va a haber un gran apoyo. Creemos que va a haber un gran apoyo. Tenemos que esperar, porque mientras esté esta gente no se puede seguir. Hay que esperar que cambie. Y tenemos que tener un amigo en Corfo, con el cual nos podamos sentar a trabajar en conjunto y listo. Y resolver las cosas. No podemos tener a alguien que nos esté negando lo que nosotros queremos hacer. Tiene que ser un amigo con ganas de trabajar. Que nos podamos sentar y dialogar y ir a los hechos y punto. Y basta de hablar de leyes. Que todo lo que sea legal, que se haga bien, está perfecto. Que un abogado de parte de ellos y nuestros estén trabajando, o lo mismo que los contadores. Que las cosas se hagan como debe ser, bien. Pero en la parte técnica tenemos que ponernos a trabajar y punto, con amigos. No con alguien que no quiere. Y los productores sabemos lo que hay que hacer, porque acá en 40 años de experiencia, más 50, la gente de acá sabe muchísimo. Es más, de acá salen los referentes a riegos de otras zonas. Cuando alguien en otra zona quiere desarrollar riego, viene a buscar gente de acá. Entonces, acá está la cultura del riego, está la gente que quiere trabajar y quiere hacer. Nos tienen que dejar trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.